Buenas a todos, aquí estoy de nuevo hoy a explicar un poquito las maneras de atacar. Lo voy a poner de ejemplo con zombies porque ahora mismo no estamos haciendo mucho, estamos en plena guerra de Génesis, lo cual los emparejamientos han sido extremadamente... nos han, pasado por encima con ballenas por todas partes, cosa que no me parece bien mucho ese evento, pero eso ya lo veremos más adelante. Ahora mismo me voy a centrar en esto y en la manera de atacar. Si bien sabéis, cuando vamos a atacar siempre solemos clicar y atacar al enemigo, y el que llegue llegó primero y ya está. Pero eso no está del todo bien. O sea, voy a poner el ejemplo atacando al mismo nivel de zombie para que veáis un poco lo que me refiero. Cuando atacáis a un enemigo, zombie, enemigo, lo que sea, el primer escuadrón aplica su 100% de ataque a él. Y el que vaya flanqueándolo, o sea, atacando de segundo, de tercero, de cuarto, va reduciendo su ataque cierto porcentaje. Depende ese porcentaje del enemigo también, de cuánto tiene de defensa, de contraataque, cuánto tengáis vosotros en flanqueamiento, porque, por ejemplo, Elena tiene más flanqueamiento. Pero normalmente, habitualmente, siempre, el primer escuadrón va a hacer el 100%, los demás menos porcentaje. El ejemplo, vamos a ver este nivel 28. Tengo aquí preparada a mi escuadrón principal, por decirlo de alguna manera, y a un segundo escuadrón que no es mi principal. Si yo ataco primero con mi escuadrón principal y de segundo con mi otro escuadrón, vemos que vemos que tenemos un total de daño hecho al enemigo de 10.800 en torno, unos 10.800. Si atacamos por el contrario del revés, con el escuadrón que no es el principal primero, vamos a ver que vamos a reducir el daño en cierta manera. O sea, si atacamos primero con uno, después con otro, vamos a ver, de 10.800 bajamos a 8.600, 8.700. O sea, ¿por qué? Justamente por lo que estaba diciendo. O sea, el primer escuadrón hace el 100%, pero como es más débil, hace menos daño. Y este de aquí aplica cierto porcentaje menos de daño. Así que también es lo que interese, porque si vemos bien, mi segundo escuadrón tiene más defensa. Si quiero que aguante más mi escuadrón principal, utilizaré primero este y atacaré con el otro flanqueando. Pero, o sea, si veis, el daño recibido por uno o por otro es también distinto. Vamos a ponerlo aquí para no golpear a ningún otro, porque tenemos la furia en abanico. ¿Cuánto recibe mi escuadrón secundario? Pues recibe 144. O sea, son 144. Flanqueando igual, o sea, recibe menos daño, 55, 45, o sea, recibe menos daño el que flanquea porque es el daño de contraataque. Si os fijáis bien, sé que no es un nivel 29, es un 30, pero, o sea, va a ser bastante diferente. ¿Por qué? Porque mi escuadrón este de tiro tiene menos defensa y va a recibir algo más de daño. Bueno, mira, como lo tengo bien puesto, recibe incluso menos. Pero si os fijáis, o sea, es abrumador la diferencia de daño que hace. Lo que debes hacer siempre es eso, o sea, tener en cuenta que tu escuadrón principal, si queréis hacer más daño de golpe, también pensad que a vosotros también os hará más daño de golpe. Pero si queréis hacer más daño porque estáis por encima, el principal siempre debe golpear primero para bajarlo lo más rápido posible. Y bueno, esto era todo de momento. También decir del vídeo anterior sobre los tips de la arena, hay una cosa que olvidé mencionar, y es que en los héroes que yo llevo en la arena de principales, a todos les coloco armamento. O sea, dedico armamento a los que están de principales.
guardo ese armamento para ellos. Ya haremos otra guía de armamento bien hecha, explicándolo mejor, más lento y todo, pero quería recordar eso porque no lo mencioné. O sea, si os fijáis, mi Chun también, que la llevo de principal ahí, y mi Miyamoto también. ¿Por qué? Porque si están ahí en la arena, todo lo que aplique es bueno. Y bueno, por el momento esto es todo. Muchas gracias. Era un pequeño recordatorio, aviso, información. No es muy extenso este vídeo y nada más. Un saludo a mi alianza, sobre todo a mi amigo Jason, Fer, y a mi nuevo líder, mi antiguo líder, Leonel, chinga tu madre Leonel, y eso. Muchas gracias a todos, ya hasta luego.